Hola amigos, bienvenidos a su podcast Red Privada, el lugar donde estaremos viendo las pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México. Como siempre, aquí no nos quedamos con la historia oficial, la que sale en la televisión, la que sale en los libros, la que nos han enseñado desde chicos. Aquí estaremos viendo todas esas pequeñas cositas que le dan sabor a la historia, rumores, historias olvidadas, pasajes de nuestra historia. Y bueno, el día de hoy estaremos quitándole un poquito el estigma al personaje del que vamos a hablar. Y para esta gran misión, amigo Ángel, antes de dar el tema, queremos presentar a una gran amiga. Ella es estudiante del Politécnico, nuestra amiga Andrea Palma. Hola. Y bueno, como siempre ya saben, con ustedes está Irving Rivas, presentador y productor de este podcast. Nuestro gran amigo Ángel Esquivel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. Aquí esperando saber más de historia y poder desmentir las historias que hemos creído ciertas, pero realmente no lo son. Y bueno, el día de hoy, amigos míos, les estaremos platicando de una persona que fue muy importante para finalizar todo este tema de la conquista de México, la señora Malintzin, doña Marina, la Malinche, Malinale. Mil y un nombres se le ha dado a esta gran mujer. Se le ha tachado de traidora, también se le ha tratado de ser la persona que inició el mestizaje. Pero bueno, todos esos temas los iremos develando poco a poco en el capítulo de hoy. Y bueno, amigos míos, ¿qué saben de Malinali? ¿Qué saben de la Malinche? ¿Qué les han dicho ustedes? Pues todo lo que se estudia en la primaria, ¿no? Es muy interesante cómo los profesores van contando cosas que a lo mejor al día de hoy no sabemos con exactitud cómo pasaron. Y yo recuerdo que, por ejemplo, mi maestra contó que ella fue regalada como una ofrenda a los españoles. Amigo Ángel, ¿tú qué has escuchado sobre la Malinche? ¿Qué sabes? Lo único que sé de la Malinche, no sé si fue en sentido de que mi profesor fuera tan nacionalista, pero la catalogaba como siendo una traidora, una de las principales por las cuales Tenochtitlán cayó, un montón de palabras. Y bueno, aquí tiene mucho que ver el enfoque que se le dé a la Malinche. Hay historias de ella que se narran desde el punto más nacionalista, como nos ha contado nuestro amigo Ángel, que la tachan completamente de traidora, prácticamente la achacan 100% a ella la conquista de México. Sin embargo, también hay relatos, hay pasajes, hay cartas más de ideología hispana que realmente hablan de que ella fue, si bien no la que gestó al 100% la caída de México y en especialmente de Tenochtitlan, tuvo un papel, pero más que nada por amor hacia Hernán Cortés. Y esto, bueno, lo iremos develando más adelante. Empecemos por lo primero. ¿Quién es Malinali? Porque este es el nombre original que se le da, Malinali o Malintzin. Estas dos palabras vienen del náhuatl, que significa hierba. Malinali nace cerca del año 1500, no se tienen datos específicos de ella realmente, y se habla únicamente de que nace cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, la capital en ese tiempo de civilizaciones olmecas. Sin embargo, aquí encontramos algo muy curioso. Malintzin sabía hablar náhuatl. Realmente el pueblo, digamos, en el que ella nace, era uno de los pueblos subyugados por el imperio mexica. Por lo tanto, tenía este acercamiento hacia los mexicas, tanto de lengua náhuatl como de cultura, y realmente aquí es donde se empieza a decir que se gesta un odio, digamos, un resentimiento hacia los mexicas del centro, hacia Tenochtitlan. De hecho, un dato curioso con lo que acabas de decir, con este resentimiento, es principalmente la historia de su padre. Se cuentan historias que están basadas con libros, con fuentes verídicas, que su padre, al no poder cumplir con los tributos de los mexicas, lo toman a él como prisionero, y recordemos qué sucede con los prisioneros, sino son sacrificados. Entonces lo que
sucede después es de que su madre de la Malinche se vuelve a casar. Se casa y ya es aquí cuando comienza la famosa gran historia de la Malinche, donde su propia madre y su padre, bueno, padrastro ya en este caso, la venden como esclava. Así es, amigos míos. Y aquí es donde, desde el inicio, prácticamente desde su nacimiento, empieza a disociar un poco la historia que nos van a contar de la Malinche. Y es que, investigando un poquito sobre ella, me encontré con un libro, no tiene realmente mucho que salió, me parece que tenía alrededor de unos 8 o 10 años. Y realmente, amigos míos, aquí es donde se transgiversa la historia. Como dijo mi compañero Ángel, según fuentes fidedignas, que se pueden comprobar realmente, su padre no puede cumplir con el tributo que se le tienen que dar los mexicas y es mandado como esclavo para posteriormente su madre volverse a casar y ya después es cuando se entrega como ofrenda a los españoles. Sin embargo, en este libro que me encontré realmente no fue así. O sea, siento que sí existe esa parte, bueno, que se cuenta así, pero realmente lo que pasó fue de que su madre lo vendió a un mercader de esclavos. Este mercader de esclavos la vende con los mayas. De ahí es donde la Malinche sabe náhuatl y maya, porque sus amos eran mayas. Y ya después, cuando llega Hernán Cortés, derrota a ese poblado de mayas, ellos la regalan como un tributo. Y ya es como Hernán Cortés conoce a la Malinche. Me parece, ya te había entendido entonces mal, amigo Ángel, que más bien sus padres eran los que lo habían entregado. Pero bueno, realmente esto únicamente agrega como unos personajes de intermedio, que es cuando se vende a mercaderes mayas, y de ahí es donde conoce posteriormente a su llegada a Cortés. Pero en el libro que encontré, les platico, amigos míos, se decía que la Malinche, esta es realmente una novela, se mencionaba que ella pierde a su padre a una corta edad. No se menciona realmente si se vuelve esclavo, como nos comenta Ángel. No nos menciona si su padre muere en batalla, o muere por enfermedad. Únicamente nos menciona que pierde a su padre. Desde ahí está el primer punto mal. Posteriormente nos dice que al paso del tiempo su madre volverá a casarse y la autora de este libro lo menciona de la siguiente manera. Su padrastro era un hombre desagradable, era gordo y picado de viruela. Aquí es donde inmediatamente yo identifiqué que este libro era una falacia, era una contradicción completamente de la historia. Porque en México, en América, no se conocía la viruela hasta después de la llegada de un esclavo africano con los españoles. Esto lo platicamos en capítulos anteriores, no recuerdo si en el de Isabel Moctezuma Tecuichpo o en el de la caída de México Tenochtitlan, que pueden ver en nuestro propio canal. Entonces, desde ahí cae este libro por tierra. Y como este hay muchos más. Ya se hacen libros, historias, relatos. Ajá, pero recordemos este dato curioso que les voy a contar. Todo inicia con un libro que sale justamente después de la independencia de México. Este libro es anónimo, o sea, que ni siquiera el autor quiso poner su nombre, y fue hecho en Estados Unidos, no fue hecho en México, donde nos narraba la historia de la conquista de una manera nacionalista, catalogando de las maneras más crueles a la Malinche, de que ella planeó todo, y una historia de inicio que no me acuerdo muy bien cómo iba, pero todo contaba que la Malinche era una traidora grande. De ahí muchos historiadores, por ejemplo con la que tú encontraste y todo eso, muchos historiadores tomaron este libro como veredicto y comenzaban a tachar a la Malinche, hasta tal punto de que en los libros de historias de educación pública que tenemos aquí en México, la consideren como traidora. Así es, tendemos mucho a ver a Malintzin como la gran traidora, la gestora de la caída de México,
Incluso en un texto de Octavio Paz, y perdón por la palabra, se menciona que nosotros somos hijos de la China, haciendo alusión a la Malinche, a este llamado malinchismo, el preferir lo extranjero por encima de lo nacional y traicionar nuestras propias raíces. Sin embargo, como ya vemos desde el momento que nace, no hay datos fidedignos de la Malinche. Hay acercamientos, unos más comprobables que otros, pero se sigue transgiversando dependiendo del punto de vista que se tenga al contar la historia. Ya, como ya dijimos, más hispanista o más nacionalista. Y esto realmente va a depender del autor que se lea, va a depender del texto. No es lo mismo leer, supongamos, las cartas que se encuentran en el archivo de Indias, a leer una novela que sale cientos de años después. Y bueno, continuando con la historia de la Malinche. Platicaba mi compañero Ángel que en su corta edad realmente podríamos hacer un acercamiento de que fue en su adolescencia o su nacimiento y la llegada de los españoles, que ella se vuelve esclava, se le vende a unos mercaderes de esclavos de la región maya. De ahí que ella hable maya y también hable su lengua materna, que es la náhuatl. Ahora, esas dos lenguas van a ser muy importantes a la llegada de los españoles. Sin embargo, también al nacer en Coatzacoalcos, en Veracruz, se comenta que tenían mucha cercanía a los mayas y que desde pequeña ella empezó a aprender el idioma. Y bueno, la parte más real de todo esto es cuando ella es entregada como esclava a Cortés. Realmente su historia, desde que es vendida a los mercaderes hasta que llega con Cortés, es un completo misterio. No hay documentación, no hay ningún texto que nos hable de qué pasó durante ese tiempo. Únicamente dice que a la llegada de Cortés, él precisamente llega a la zona maya buscando, me parece, a Jerónimo de Aguilar, quien era uno de los náufragos que habían quedado de una expedición antes de él. Él llega buscando a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero, quien es el verdadero padre del mestizaje, como ya comentamos en los pasados. Ahora, Gonzalo Guerrero había adoptado por completo la sociedad maya, la cultura, la guerra, el idioma, costumbres. Incluso llegó a desposarse con una noble. Por lo tanto, Guerrero decide quedarse en la nación que ahora es la que le estaba tratando mejor, la nación que lo acogió, que fue para él un momento muy difícil de llegar como náufrago y de ir subiendo hasta ser precisamente un militar de la zona maya. Y él decide darle la espalda a Cortés, darle la espalda a los españoles, porque sabía su verdadero propósito. Ellos no iban a llegar para liberar, iban a llegar hasta para llegó, como un dato curioso sobre este personaje, se cuentan historias donde él participó en varias peleas donde los mayas ganaron contra los españoles. De hecho, se cuenta que él muere en batalla precisamente ante los españoles. Y contrario a él tenemos a Jerónimo de Aguilar. Él, inmediatamente que llega Cortés, pide entrevistarse con él y le ofrece su ayuda. Sin embargo, también se dice que Cortés fue el que llegó buscándolo a Jerónimo de Aguilar. De ahí se irá tendiendo toda una red que estará detrás de la conquista de México. Teniendo ya a Jerónimo de Aguilar, Cortés puede tener interacción con los mayas o con la lengua maya. Sin embargo, aún para seguir avanzando hacia el centro de México necesitaba una persona que pudiera traducir del maya al náhuatl y viceversa. De ahí es que consigue como ofrenda en una de sus batallas a la Malinche, a Malintzin. Ella y Jerónimo de Aguilar van a ser sus intérpretes. Malintzin traduciendo del náhuatl al maya y Aguilar va a traducir del maya al español para hablar con Cortés. De hecho, aquí
aquí hay un dato interesante. La razón por las cuales Hernán Cortés descubre a la Malinche fue principalmente cuando hizo los primeros contactos con los enviados de Moctezuma. Cuando comienzan a intentar entablar conversación, el traductor que tenía pues no hablaba náhuatl, hablaba maya. Entonces no sabía qué contestarle o qué responderle. Hasta que no fue la Malinche, el cual se puso en medio y comenzó a traducir del náhuatl al maya. Y ya es cuando lo entendía el traductor personal de Cortés y este lo traducía en español. Y recuperando un poquito de lo que estaban comentando hace ratito, se me hizo muy interesante que recordé que en algún punto una maestra también fue la que mencionó, ustedes hace rato Irving decía que existe el malinchismo, pero también esta persona lo que hacía al contrario era decir, pues la Malinche fue una persona muy inteligente, que aprendió los idiomas, que pudo comunicar y que en algún momento se cree que se volvió casi la mano derecha de Hernán Cortés y es muy importante pues también entender, ¿no? Que dentro de esto jugó un papel fundamental, porque también entabló una relación más cercana con los españoles. Así es, realmente como ya hemos visto en capítulos anteriores y precisamente o en esos momentos que estamos hablando de mujeres muy importantes a la caída de y a la conquista de México, lo hicimos en el capítulo de Isabel Moctezuma, lo hicimos en el capítulo de la princesa Heréndira y lo hacemos en el capítulo de la Malinche. Esas mujeres fueron no solamente importantes por sus posiciones, son las princesas, en el caso de la Malinche, traductora, sino que eran mujeres muy inteligentes. De entrada podían hablar varios idiomas y aprendieron rápidamente. En el caso de Malintzin, ella nace, como ya les dijimos, hablando náhuatl. De ahí, en su adolescencia, digamos, aprende a hablar maya. Y al tener contacto con Cortés, irá aprendiendo a hablar el español. En el caso de Isabel Moctezuma pasó algo parecido. Ella hablaba náhuatl, aprende posteriormente a hablar español. Me parece que hablaba igual maya por la cercanía y digamos, los tratos que tenían mayas y mexicas. En el caso de la princesa Heréndira igual, aprende posteriormente a hablar español, ella habla náhuatl, ella habla purépecha. Son mujeres muy inteligentes, aparte de muy importantes para este periodo de México. Y en el caso de Malintzin, no solamente es de que se haya casi convertido en mano derecha de Cortés, realmente tanto por cartas, por escritos, incluso por murales de la época, como es el caso de el lienzo de Tlaxcala, en el que mediante imágenes nos narra cómo la Malinche daba instrucciones a Cortés de cómo ganar sus guerras, de cómo atacar al enemigo. Hay murales en los que se muestra a Malinche montada a caballo, se demuestra también con armadura de guerra, no solamente dando instrucciones desde detrás del campo de batalla, sino incluso peleándolas. Y Sí, bueno, pero recordemos algo. El primer dato curioso que quiero dar ahorita es el nombre de la Malinche. Recordemos que su nombre es Malinche, pero los españoles cuando la comenzaron a nombrar, ellos no podían producir la última, bueno, el Sint, entonces le cambiaron por She, por eso es Malinche. El Malinche es español. Y en la segunda, en cuestión de la conquista, sí tuvo que ver mucho la Malinche, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. No nada más planeó guerras, sino que planeó victorias diplomáticas, ya que para evitar grandes masacres sobre todas sus gentes, les proponía rendirse y aliarse contra enemigos más fuertes que ellos y todo ese tipo. Entonces, también gracias a la Malinche, no hubo un genocidio mayor de lo que hubo. que bueno, este punto va a ser un poco discutible y especialmente por el dato que les voy a dar más.
Pero sí, la Malinche fue de gran importancia como traductora, también fue de gran importancia al enseñarle a Cortés las costumbres guerreras que había en México. Recuerden que en Europa sus guerras que se peleaban eran completamente de exterminio, de aniquilar al enemigo. En el caso de las guerras en México, era más de vencer, de doblegar, y no se tendía a tomar prisioneros. Inmediatamente que se terminaba la batalla, los que se tomaban como prisioneros eran llevados directamente a juicio, y prácticamente en México, de hecho, no se conocían las cárceles, no se conocían las celdas como tal. Ahora, también Malintzin aprende muy rápido a lidiar diplomáticamente, prácticamente aprende la política de los españoles, aprende política de pueblos sometidos por náhuatls, aprende prácticamente la política de los pueblos tlaxcaltecas, de la región de Puebla. Esta señora va a ser más que importante. Y sí, en algunos casos le sugirió ella precisamente a Cortés que no se presentara como tal como el que iba a conquistarlos, un nuevo conquistador, sino que se presentara con la idea a los otros pueblos de liberarlos de los mexicas. Aquí es el primer gran acierto que tiene Malintzin, decirle a Cortés que no se presente como el nuevo conquistador, sino como un nuevo liberador. Ahora, la influencia de la Malinche fue muy grande y se la ganó poco a poco realmente, se la ganó a pulso. Desde esta idea de liberar supuestamente a los pueblos subyugados, es donde empieza a haber alianzas con nuevos pueblos, donde empieza a Hernán Cortés a tejer su red con los que serían pueblos cómplices de él. Ahora, esos pueblos no se puede decir del todo que traicionaron a la patria, o de entrada porque no había una noción de patria en aquel entonces. Traicionaron al imperio mexica, sí, posiblemente porque eran subyugados de él. Sin embargo, fue un pequeño grupo de pueblos, incluso hubo pueblos de las mismas regiones que no quisieron aliarse con Cortés, como veremos en el caso de Puebla, y incluso con algunos poblados de Tlaxcala. Ahora, Malinche también le enseña las reglas de la guerra, y la más importante que le enseña es que los mexicas y las culturas prehispánicas no pelean durante la noche. Sus guerras son prácticamente diurnas, durante el día, y al empezar a caer la noche paran el conflicto, paran la pelea, recogen heridos, muertos, prácticamente se limpia el campo de batalla para poder retomar al día siguiente. Y es que antes de saber esta regla, Hernán Cortés tuvo muchísimas dificultades con los pueblos. Será posteriormente a esto que empieza a tener sus victorias, la mayoría y las más importantes durante la noche, en el momento que sabía que no lo podían atacar. Y de hecho, un dato interesante sobre esto, que realmente es historia de Europa, las guerras, pues también en esta época en Europa, se hacían de día. Era cuestión de honor también para ellos. Recordemos que ya entrando en esa época ya era mosquetería, o sea, ya existían los mosquetes, entonces era otro diferente tipo de guerra al medieval. Es por eso que también Hernán Cortés, cuando quiere conquistar a los pueblos de aquí en México, lo hace de día por normas que tenía en España. Pero ya cuando le dicen que ellos no pelean de noche y todo eso, y recordemos que Hernán Cortés era un criminal de guerra, pues no le importaba estos honoríficos ya después de eso. Que ahora, aquí también pudo haber influido incluso las creencias de cada uno, porque recordemos que tanto para los españoles, los europeos que llegaron al continente, no veían a los indígenas completamente como seres humanos, como iguales a ellos, los veían eslabones abajo, los veían incluso, en el caso de la iglesia católica, ellos
los ponían al nivel de los perros, porque no tenían alma, no los trataban como seres humanos. Incluso durante aquellos años había países como, si no mal recuerdo, Holanda en algunos casos, y que no aceptaban la esclavitud. Había países que ya no tenían esclavos como tal. ¿Por qué? Porque no podían esclavizar a seres humanos, no podían esclavizar a iguales a ellos. Lo que hacían eran con etnias diferentes, por ejemplo, con los africanos, con nativos del nuevo continente, no los veían ni los reconocían como seres humanos. Entonces, por lo tanto, al no ser un ser humano... Ahí sí te creo algo tantito. Te creo de todo lo demás de Europa, pero los holandeses tenían una forma de, digamos, de conquista. Igual creo que los portugueses adoptaron esto, pero ellos sí aceptaban la esclavitud de otras etnias, los holandeses no, ya que ellos eran principalmente religiosos, o sea, era conquista religiosa. Ellos no conseguían esclavos, sino que creyentes, y ya con eso conquistaban la zona. En el caso de los portugueses, y por ejemplo, te digo, en los holandeses, o llegó a pasar incluso con el Imperio Belga, que no aceptaban la esclavitud dentro de sus mismos países, o sea, no aceptaban esclavitud de los suyos, de los que eran iguales a ellos. De ahí que empiezan a expandirse, encuentran etnias diferentes, no las tratan como seres humanos, y a eso sí los pueden esclavizar, con eso sí pueden tratarlos, porque no son iguales a ellos. Se les denomina de diferentes maneras, se les denomina como esclavos directamente, se les denomina como ayudantes de por vida, como ayudante, incluso como dice el compañero, se les denomina como que no conseguían esclavos, conseguían creyentes en ese tiempo, pero realmente los trataban de la misma manera cada uno de ellos. Y en el caso de los indígenas mexicanos, digamos, de Mesoamérica, no era para menos. De ahí que también en cierta parte Cortés y algunos de sus generales, digamos, no tuvieron tanto problema con atacar varias veces de noche, o con huir de noche. Y esto lo veremos a la llegada de Hernán Cortés a Puebla. Durante su llegada a Puebla, a Cholula específicamente, Hernán Cortés está teniendo una reunión con los grandes dirigentes del ejército mexica de esas zonas, de esos pueblos que estaban subyugados. Sin embargo, no resulta del todo buena esta junta, digamos, esta conferencia que tiene con ellos. Pasa el día, llega la noche, y Malintzin y esto se cuenta, se ha aceptado incluso por varios historiadores, que Malinche, doña Marina, fue la que le dice a Hernán Cortés que supuestamente se está gestando una traición contra él, y que estos generales mexicas son los que están organizando todo, los mismos que no le dieron el apoyo, y le da le da un consejo. Cuando amanezca ellos iban a atacar, iban a ser derrotados por completo, los superaban en número, así que tenía que adelantarse, tenía que atacar de noche. Ahora decimos, bueno, Malintzin todavía no puede ser incluso en ese momento catalogada como traidora, porque no habían ejercido todavía una alianza con estos pueblos, y aún así eran pueblos que respondían al gobierno mexica, que fue el que tuvo subyugado al pueblo de Malintzin. Hasta aquí podemos darle el beneficio de la duda. Matar incluso a los generales porque no se estaban aliando con Cortés. Pero el problema es que no se produce únicamente un ataque militar, se produce todo un genocidio, toda una matanza encarnizada. En datos se comenta que mueren alrededor de 20,000 personas. A números de hoy en día aún así parecen muchísimas,
20,000 muertos. Ahora imagínense en números de aquel entonces, en que la población no superaba ni siquiera los 10 millones, y estoy hablando de toda Mesoamérica. 20,000 muertos en una sola ciudad, y dentro de esos 20,000 muertos, no todos eran soldados, no todos eran generales. Había niños, había mujeres, había ancianos. Y quien da la orden de que se produzca este ataque, de que se mate a todos incluso, es Malintzin. Hasta aquí yo consideraría, amigos míos, que hay un punto de quiebre, hay una ruptura entre destruir al imperio que subyugó a tu pueblo y ensañarse. Y no solamente contra ese imperio, contra esos dirigentes, sino contra todo un pueblo entero, contra toda una civilización. Mujeres, niños, ancianos, personas que no pertenecían al pueblo, a la sociedad guerrera, muertos esa noche en Cholula, para que después Hernán Cortés y sus hombres avancen victoriosos hacia la capital de México. Hay una cosa interesante sobre hablar sobre este pasaje, que vemos dos cosas. La primera, la clara corrupción que ya tiene la Malinche de tanto tiempo estar con los españoles, porque recordemos que cualquier tipo de persona, si te juntas con otro, digamos, con otra persona que tiene diferentes ideologías y es, entre comillas, más fuerte que tú, comenzarás a adoptar esa ideología. Eso es lo que pasó con la Malinche. Eh, Siento yo que cuando dio la orden de acabar con todo, eh, fue en parte diciendo acaben con todos los militares, porque recordemos que ella sabía que sin militares el pueblo se rinde. Y recordemos que los españoles no son tan piadosos, es decir, cuando reciben la orden de arrasados a todos, pues no piensan que solamente a los militares, sino que piensan a todos los demás. Y ahí es cuando la Malinche comienza también a corromperse, dice, si me dan la autorización de dar esto, de decir esto, y acaban con todos, pues, ¿cómo será después? Se da cuenta que van a obedecer la instrucción que le dé, incluso, que le da el mismo Cortés, porque sabe que en este punto ya se ganó la confianza, se ganó incluso el reconocimiento de otros militares españoles. Sabe que está en un buen puesto, está arriba. Y aquí es donde les digo, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, rebelarte contra un imperio que ha subyugado a tu pueblo, tratar de derrocar ese gobierno que los tenía subyugados por tanto tiempo y de una manera, realmente hay que decirlo, un tanto salvaje. Y otra muy diferente es ensañarte, es buscar prácticamente tener sed de sangre. Y más cuando se tiene un puesto de altura, cuando se ha ganado Malintzin el reconocimiento, el respeto y la obediencia de otros españoles. De hecho, siento yo que una de las principales estrategias que hacía la Malinche, o sea, esto es especulatorio, no digo que sea oficial, sería de que ella intentaba primero dialogar con los pueblos para ver una, digamos, una victoria diplomática sin correr tanta sangre, sin correr nada de eso. Y cuando no se conseguía esa, digamos, victoria política, ya se dedicaban a las armas. Entonces, digo yo, para que no hubiera tantos problemas, digámoslo así, de un pueblo que apenas encontraste, guerra. No, sino que primero dialogamos, te rindes, no, pues ya iniciamos con una guerra. Así es, la Malinche realmente fue una buena traductora, una buena estratega, una buena negociante, prácticamente una gran política. Como tú dices, no con cualquier pueblo que llegaban era entrar directamente en guerra y subyugarlos a fuerza. Se buscaba precisamente por eso también el plantar la idea de que Hernán Cortés iba a ser el nuevo liberador.
el que los iba a ayudar de quitarse a los mexicas de encima. Sin embargo, ya con el paso del tiempo se corrompen tanto los militares de Cortés como los generales que van obteniendo su paso de origen náhuatl, maya, etcétera, y también con ellos la Malinche es la que se empieza a corromper. Ahora, también era una gran estratega. En, y es que cuando están a punto de llegar a la capital, están en el que hoy se conoce como el Paso de Cortés, hay un gran pasaje dentro de la historia, dentro de la obra de Rosario Castellanos. Es una obra de teatro que narra más o menos un poco esta comunicación que tenía la Malinche con Hernán Cortés y la conquista de México. Y lo voy a citar. Nos platica que estaba Hernán Cortés, lo que hoy es el Paso de Cortés, como les dije, viendo a lo lejos a Tenochtitlan. Se voltea a la Malinche y le dice: yo un día voy a conquistar esa ciudad. Ella le contesta que sí, que lo va a hacer y que lo va a hacer con su ayuda. Cuando cae la noche, Hernán Cortés, antes de dormir, le pide a la Malinche que le quite su armadura y que le ayude a quitársela. Sin embargo, ella lo detiene y le dice que se la deje puesta, porque los ojos de Moctezuma los estaban viendo. Y es que recordemos que Moctezuma, antes de que llegaran los españoles, enviaba emisarios, enviaba incluso espías para poder ir viendo el avance de los españoles, cómo atacaban, ir conociendo lo que necesitara de ellos. Y si Hernán Cortés se quitaba la armadura, esos espías verían que era igual que ellos, que era de carne y hueso, que su armadura únicamente se podía quitar, era penetrable, eran mortales prácticamente, que no tenían gran superioridad, y especialmente en temas de guerra. Sin embargo, esta Malinche le dice a Hernán Cortés que se la deje para engañarlos, para que crean que sus armaduras son parte de su piel y que son invulnerables. Pero de hecho, esto también fue una espada de doble filo, si te das cuenta. Ya que recordemos que gracias también a esas armaduras, provocaban mal olor, el cual para los mexicas, principalmente de Tenochtitlan, se les quedó un poco de cómo los dioses, o cómo estas personas, mejor dicho, porque recordemos que ya en esa época, ya en ese mismo momento, sabían que ya no eran dioses, de plano ya no eran dioses, pero decían, ¿por qué esta gente huele tan mal? Y era por la culpa de las armaduras. Que hay una cosa que no mencioné cuando estábamos hablando de Tenochtitlan, no sé si me des esta oportunidad de decir este dato curioso. ¿Sí? Cuando llega Hernán Cortés a Tenochtitlan por primera vez, en cartas de Hernán Cortés dice que lo recibieron con flores, lo recibieron con rosas, como si fuera un dios. Pero realmente esta fue una estrategia de Moctezuma para poder soportar el olor de Hernán Cortés, porque era un olor tan penetrante que la única manera que consiguió Moctezuma calmar ese mal olor era con rosas, era con diferentes adornos florales que hacía que no oliera tanto. Sí, También recuerdo, sí, no, es sí, que sí, precisamente esto, que ellos confundían como un trato de dioses porque se les adornaba con flores aromáticas, se les seguía incluso con, digamos, inciensos de ese tiempo, como es el copal, y demás cortezas de olor que al quemarlas iban enmascarando su verdadero olor de los españoles. Y es que estamos hablando de personas que desde su país no eran muy allegados a lo que es el baño, realmente. Eran un tanto sucios, no por nada hubo peste negra, peste bubónica, por las ratas, por la suciedad. Ahora, vienen en un viaje de semanas, incluso meses, en barcos a través del mar, donde no se pueden bañar, no hay completamente insanidad en esos lugares. Llegan oliendo todavía peor.
y al llegar a una parte del país que es selvática incluso, que es de gran calor, de climas que si no hay lluvia, hay calor húmedo, hay cuando van avanzando hay calor un poquito más seco, pero sigue habiendo ese tema del olor de los españoles, que con el clima no les ayudaba más. Además, hablando todavía sobre esto de la espada de doble filo, recordemos la parte de la noche triste, que por la culpa de estas armaduras se hundieron la mayoría de los españoles por el oro que también cargaban junto con esas armaduras. O sea, eh, sí era considerado como, somos impenetrables o algo así, pero también tenía sus cosas malas, de que eran muy pesados o provocaban un mal olor que en sí ya no los volvían tan este, saber quiénes son, sino que son iguales que yo, o sea, pueden morir fácilmente o pueden ser derrotados de la misma manera en forma de guerra. Así es. Y por ejemplo, en ese pasaje del Paso de Cortés, el Paso de Cortés es una zona muy cercana a las montañas. Es un clima muy frío, muy en algunas partes es muy lluvioso, por lo que tener una armadura de metal puesta prácticamente todo el día en un lugar que si no había lluvia, hay frío, hay viento cortante, no era muy bueno para su salud, que digamos. Es aquí que también dicen que es una espada de doble filo. Sí, te hace ver imponente, te hace ver invulnerable, pero también te causa temas graves de salud, te causa en algunas ocasiones que no seas tan ágil y demás temas. Ahora, cuando siguen avanzando cerca de Tecámac, es atacado Hernán Cortés, tiene una batalla que de hecho está a punto de perder. Y antes de la derrota, Malintzin es la que llega y le da el gran consejo de que no tiene que derrotar a todos los mexicas, que no tiene que derrotar a ese ejército, únicamente tiene que irse por el general. En esos tiempos los generales mexicas eran reconocidos por cargar emblemas, banderas, escudos especiales que llevaban prácticamente el sello de su batallón, digamos, de alguna forma. Así que Hernán Cortés comanda que todos los que tuvieran su caballo disponible, que todavía estuvieran vivos, cargaran únicamente contra ese general. Y a su muerte, tal como lo dijo Malintzin, los mexicas dejan de pelear y le dan la victoria a Hernán Cortés. Ya les dije, una gran estrategia militar también. Te digo un dato también curioso que no encontré la manera de meterlo en la caída de Tenochtitlan. Ahorita aprovechando que acabas de decir que uno de los puntos débiles de los mexicas era el general, existió un general, o mejor dicho, un gran guerrero mexica, que ahorita no me acuerdo muy bien su nombre, pero esta persona fue tan inteligente en el momento de pelear contra los españoles que al inicio los españoles le tenían miedo porque podía matar a muchos él solo, en primera, y en segunda, ajá, y en segunda, cuando era, por ejemplo, luchaban y al día siguiente que querían ponerla como fijo, él se cambiaba sus ropas como si fuera un soldado normal y desviaba las vistas de los soldados a atacar a otras personas, pero ya cuando se daban cuenta ya habían terminado, ya habían perdido, entonces tenían que volver a esperar y pensaban, no, pues si ayer fue general y ayer soldado, ahorita va a ser general. Pero veían que otra vez se vistió de soldado y confundía a los españoles de tal manera de que nunca, de hecho,
se dice que nunca lograron atrapar a esta persona. Eh, este general no se sabe si murió por viruela o por algo más, pero por guerra nunca perdió. Así es, y precisamente historias como esta hay muchas en torno a la conquista de México. Este general que tú decías, este guerrero, me parece era mexica. También hay otra historia que narra lo mismo, pero de un guerrero tlaxcalteca, que cuando ve lo de la matanza de Cholula, ve que se está aliando Tlaxcala con los españoles, él decide retirarse, decide internarse, pues hacer su propia guerrilla, como dijimos con la princesa Heréndira, otra gran historia de un personaje que decide romper con los suyos para poder proteger a su pueblo, para proteger a su nación, porque ya sabía a qué venían realmente esos españoles. Y bueno, Malintzin también tiene un papel muy importante en la Noche Triste. Como recordarán, y en capítulos pasados hemos hablado de esta Noche Triste, que incluso debería de llamarse la Noche Alegre. ¿Por qué? Durante esa ocasión en la noche, los españoles toman oro, saquean el templo de Axayácatl y van a emprender una huida comandada por Hernán Cortés, y donde se dice que también la Malinche fue la que le recomendó huir durante la noche para no ser visto, y porque sería en el momento en el que estarían más protegidos, digamos. Eh, Llegan a Xochimilco, están cruzando el Chilamperio y una mujer es la que los ve, alerta a las guardias mexicas y se produce toda una guerra donde varios mueren, donde varios españoles y mexicas caen, y es una gran derrota para los españoles, una gran victoria para los mexicas. Los detienen, muchos caen al lago y por el mismo peso de sus armaduras, combinadas con todo el oro que estaban hurtando, van a dar hasta el fondo del lago. No vuelven a salir y ese es también el llamado tesoro de Moctezuma. Ahora, durante esta gran batalla se tiene relatos, se tiene pasajes de que Hernán Cortés, digamos, agradece a su Dios que haya salido con vida Jerónimo de Aguilar, que haya salido con vida, me parece que también estuvo en aquella batalla Nuno de Guzmán, y agradece principalmente que haya sobrevivido Malintzin, porque ella era su mano derecha completamente, como ya les dijimos. Y bueno, 1521 cae México Tenochtitlan. Malintzin se vuelve pieza fundamental de Cortés, no la abandona por un momento, hasta que conoce él a Isabel Moctezuma, a Tecuiche. Y aquí es donde las versiones hispanistas dicen que Hernán Cortés abandona la Malinche para formar una familia con Tecuiche. Sin embargo, como comentamos en ese capítulo, realmente la viola y lo obliga a engendrar una hija a la que Tecuichpo va a aborrecer. De hecho, aquí te voy a decir otro dato curioso que encontré también con libros fidedignos, esta vez sí, que no cuentan precisamente lo de Isabel Moctezuma en estas historias, pero también nos cuenta de que Hernán Cortés deja la Malinche, pero esta vez por la esposa legítima de Hernán Cortés que acababa de llegar de Cuba. Hernán Cortés, aparte de ser un criminal de guerra, era un mujeriego, por la razón, como ya sabemos, que violó a Isabel Moctezuma. También no viola, sino que como por tanto tiempo que estuvieron juntos, digamos que la Malinche se enamoró de Hernán Cortés, y de esto también obtiene un hijo que a los pocos meses es arrebatado de la Malinche y comienza a ser educado, comienza a ser, pues sí, teniendo sus estudios españoles.
Y cuando llega precisamente la esposa legítima de Hernán Cortés, él deja a la Malinche, pero también por tanto, digamos, respeto o culpa que siente, la casa con otro hombre, el cual es mal visto por todos los españoles porque se casa un hombre con una mujer que ya tiene un hijo y que aparte fue la amante de Hernán Cortés, pero este personaje se dice que no le importa y se queda con ella y contraen más hijos. Y ya en este punto de la historia se dice que Hernán Cortés se lleva otra vez a la Malinche, a otros, digamos, otra conquista más al sur, y aquí contrae viruela y muere. Pero algunos dicen que por cartas que se encontraron, se dice que la Malinche siguió viviendo hasta más tiempo. Así es. Este hijo precisamente que comenta Ángel, que llega a tener la Malinche con Hernán Cortés, va a ser conocido como Martín Cortés, mejor conocido precisamente como el Bastardo. Así se le llegó a apodar, el Bastardo. Ahora, Hernán Cortés se maneja de una manera muy hispana, muy española, digamos, que enamora a la Malinche y hay todo un romance ahí detrás. Sin embargo, viéndolos desde el tema incluso psicológico de hoy en día, se puede llegar a pensar, se puede llegar a ver que lo que no, hubo ahí no fue tanto romance y amor, sino también una especie de tema psicológico. Al ser tanto tiempo su esclava, al ser tanto tiempo estar retenida por Cortés, no poder buscar una nueva vida, se empieza a enamorar de él y es donde tiene un hijo. Es el... Sí, como una variante del síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, no me desaconozco. Es este síndrome el que realmente es el que nos da toda la ilusión de un romance, de un cariño muy especial. Que sí, no se niega que pudo llegar a verlo, porque ella lo siguió incondicionalmente. Sin embargo, no es realmente como nos lo cuentan. Y bueno, para 1524, avanzando con la historia, Malintzin va a gestar también la causa de muerte de Cuauhtémoc. ¿Por qué causará la muerte de Cuauhtémoc? Ángel, ¿recuerdas cómo murió Cuauhtémoc? ¿En qué parte? ¿En sentido de ya su muerte o desde antes? Literal, en el momento que lo mata, que lo asesina. Que fue la parte donde le queman los pies y después lo ejecutan sin juicio. Bueno, sin juicio. Sin juicio. Pero, como recordarán amigos en capítulos anteriores, mencionamos que en el momento que matan a Cuauhtémoc, se le mata sin juicio, se le mata inmediatamente, él va llevado como prisionero, y porque se comentaba en ese tiempo que él estaba organizando una nueva rebelión, un nuevo alzamiento contra los españoles. Sin embargo, ¿quién fue quien dijo que Cuauhtémoc está causando esto? Pues bueno, fue nada más y nada menos que Marense. En ese viaje estaba Hernán Cortés, iba de regreso a Honduras. Viajaba con sus hombres más leales, viajaba con Malintzin, y con ellos llevaban a Cuauhtémoc. En el camino se comenta que Malintzin escucha esos rumores, informa inmediatamente a Cortés y asesinan sin juicio previo a Cuauhtémoc. Por lo tanto, podemos ligarle incluso a la muerte del último general mexica. Y a partir de aquí, no se volverá a tener realmente un control de su historia de Malintzin hasta 1529, más o menos 1527, 1529, que se comenta que ella muere en Sevilla, España.
Sin embargo, en el archivo de India se encuentran cartas fechadas de alrededor del año 1550, algo parecido con lo que pasó con Isabel Moctezuma, que se le da su muerte alrededor de 1530, y sin embargo se tienen datos de ella viva hasta 1560, 1550. Y en el caso de la Malinche fue igual, debido a cartas que ella mandaba a Cortés y que enviaba con sus hijos, fechadas alrededor de 1550, 1560. De ahí en adelante se le volverá a perder la pista. Y hasta apenas hace unos 4 años, amigos míos, en 2018 se corrió un rumor muy fuerte del descubrimiento de un huipil perteneciente a la Malinche, que había sido heredado de generación en generación. Ahora, se comenta que ese huipil fue donado al Museo de Antropología, al INAH, para poder hacerle estudios, para poder tener conservado este huipil. Se decía en ese tiempo, durante ese rumor, que iba a ser sacado hasta el año 2013 para su exhibición. Sin embargo, al día de hoy me parece que ese huipil no ha sido exhibido, no se ha tenido el control, y realmente que no nos parezca raro que ese huipil incluso no exista, que se convierta únicamente en un rumor muy fuerte, ya que no tenemos ni siquiera fechada su muerte de Malinche, y este huipil se sumaría a una más de las piezas arqueológicas que únicamente dicen, es que esto le pudo pertenecer a tal persona, es que esto se comenta que fue de tal guerrero. Y bueno, amigos, esta fue la historia de Malinche, doña Marina, la Malinche, Malinale. Esa gran señora, como ya vimos, no fue del todo mala, tampoco fue del todo buena. Hizo durante su vida cosas muy reprochables, muy contradictorias. Sin embargo, recordemos que también el hombre es muy apegado a su contexto, incluso podríamos decir que es esclavo de su contexto. Y en el caso de ella, una mujer que fue entregada como esclava a los españoles, ofrendada a ellos, supo barajear bien sus cartas, supo ocupar bien su mano y darse con ello un buen puesto dentro de los españoles. Y bueno, amigo Ángel, ¿algún comentario extra que quisieras hacernos? ¿Alguna conclusión? Sí, de hecho es algo interesante saber algunos datos tan posteriores a lo que nos cuentan la conquista, como fue de que tuvo un hijo con Hernán Cortés, después tuvo hijos con otros hombres porque la desposó Hernán Cortés con otro. También nos cuentan algunos historiadores que el pueblo donde ella era princesa, que es por sí el que inicia toda esta historia, se les dado a la Malinche, como pasó con Isabel Moctezuma, que le dieron lo que le pertenecía por derecho. También lo hicieron con ella, le dieron tierras, aunque con ella no se especifica al 100% si tras su muerte los libera o los mantiene como esclavos. También nos explica algunos historiadores que puede ser real o puede ser mentira, está en debate, de que ella perdona a su familia, principalmente a su madre, de ser vendida como esclava. Recordemos otras cosas, se le dice que la Malinche es una traidora, pero para mí fue una persona que se movió tras las circunstancias. ¿Por qué? Una persona muy inteligente. Ajá, ¿por qué? Porque en primera, ¿a quién traicionó? Porque realmente era una esclava que solamente estaba siguiendo órdenes o que ella proponía cosas a su señor. Segunda, eran pueblos separados, no era un pueblo unido. Se hizo un pueblo unido ya cuando vieron la amenaza de los españoles frente de sus caras, pero para decir que ella traicionó a su pueblo, no tanto, porque realmente fue por la circunstancia que estaba pasando. Y es que se puede reprochar
el ensañarse tanto con en algunas batallas o en algunos sucesos como fue lo de Cholula. Sin embargo, realmente ella no traicionó un imperio mexica porque ella dejó de pertenecer en el momento que se le vendió a los mayas. Sin embargo, también hay que analizar este tema porque, como comentamos en el capítulo pasado de la princesa Heréndira, ella siendo purépecha, siendo enemiga de los mexicas, arma su propia guerrilla, que si bien no es para salvar mexicas, es para salvar a su pueblo, a los que quedan de los purépechas. Ahora, Heréndira tuvo una gran ayuda, que fue ser una princesa, ser una persona querida por su pueblo. Malinche era una esclava. Malinche, desde chica la sufrió realmente a la muerte de su padre, la sufrió cuando es vendida, la sufre durante su vida y sabe barajear muy bien sus cartas. Alguien tiene cosas reprochables como cualquier otro personaje histórico. No todos son buenos, no todos son malos. Tienen sus claroscuros. De hecho, aquí vuelvo a recalcar algunas cosas. Lo que hablamos durante toda parte del video, ella como parte de ser buena estratega en sentido de diplomacia, evitó lo que pasó con Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron los franceses, recordemos que Europa tenía la ley de exterminio. O sea, si quieres conquistar algo, es exterminio. Y ahí no hubo, o digámoslo, no hubo personas representantes de gran magnitud que hicieron que sus conquistas fueran diplomáticas, sino que ahí llegaron y exterminaron a varias culturas nativas americanas que muy pocas lograron sobrevivir al paso del tiempo. Y en México, por suerte, digámoslo entre comillas, la Malinche, gracias a esta diplomacia, consiguió que varias culturas se mantuvieran hasta el día de hoy. Lo que no pasaría en otro lado del mundo que tuvo casi la misma suerte. Así es, hubo bastantes factores por analizar, hubo bastantes historias, bastantes posiciones, y sin embargo, realmente estoy contento, amigo Ángel, de la forma en que pudimos analizar su vida. Desde su nacimiento, que no hay datos muy exactos, realmente creo que fue un trabajo muy arduo, tanto para ti como para mí, investigar, tratar de llegar a estos anales de la historia y poder darles a nuestros amigos, a nuestra audiencia, ese vistazo de Malintzin que no fue ni bueno, no fue ni malo, sino fue una persona, esclava de su tiempo y esclava de su contexto. Y bueno, amigos míos, ya para despedir el capítulo de hoy, me gustaría darle las gracias a nuestra amiga Andrea Palma, que nos estuvo acompañando hasta el final. Desgraciadamente, por problemas técnicos, tuvo que salir de la reunión. Y a todos y cada uno de ustedes, amigos míos, que nos van a estar viendo en nuestro estreno y que nos verán alrededor de la semana. Y como siempre, recuerden seguirnos a nosotros como red.privada.podcast en Instagram. Pueden encontrarnos en YouTube y en Anchor como Red Privada o Red Privada IR. Escúchenos en todas las plataformas que les gusten de audio: Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Amigo Ángel, ¿cómo podemos encontrarte en Instagram? Ángel Esquivel. A mí pueden encontrarme como Irving, RVS, CRZO. Y bueno, amigos míos, sin más que decir, nos gustaría presentarles un nuevo integrante del podcast, un pequeño Star-Lord que pasará a formar parte del escenario de atrás y que nos llegó de regalo de nuestra querida amiga Fer Anguiano, a quien pueden verla en el programa de Isabel Moctezuma de Twitch. Y sin más por el momento, amigos míos, hasta la próxima.